Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien y nada, pues estoy aquí enfrente de esta cámara grabándome. Espero que no os moleste mucho, no sé si tiene un defectillo y se ven así unas líneas en vertical. Bueno, si no, me podéis también otra alternativa escuchar desde como si fuese un podcast, en vez de las meditaciones estas que suelo hacer para dormir, pues usar este vídeo también a modo relajación o a modo podcast con auriculares. Y si no me queréis ver, pues no me veis y no estaría. Entonces, bueno, pues me he animado por fin a hacer este vídeo porque tenía un montón de ganas. Tuve un viaje súper intenso hace ya unos cuantos meses y ya por fin me he animado. Me apetecía un montón contar las cosas que allí viví, las cosas que he aprendido, cuáles han sido mis reflexiones durante, pre y post del viaje. Y bueno, pues también me apetecía hacer este vídeo cara a cara porque no sé, me parecía la forma más natural de abordar este tema. Y pues nada, voy a intentar contároslo como si se lo estuviese contando a mis amigas de la forma más sencilla que pueda. No sé si me enrollaré mucho, poco o regular, no tengo ni idea. A lo mejor dura este vídeo 10 minutos, como lo mismo dura una hora, es que no lo sé. Pero bueno, me podéis saltar a trocitos o hacer lo que os dé la gana. Así que bueno, espero que os guste y que disfrutéis de esta compañía mutua que nos estamos ahora mismo dando, ¿no? Al final yo os cuento para ser escuchada y pues vosotros escuchéis y si os puedo aportar algo, pues estupendo. Y nada, además me va a servir súper bien, esto va a ser como un ejercicio para practicar la espontaneidad y la improvisación que a veces me cuesta un poquito. Así que me va a venir estupendamente. Así que bueno, vamos a ello. Nada, decidí hacer un viaje a la India hace ya mucho tiempo. En realidad tenía la idea en mi cabeza muchísimo tiempo atrás. Siempre había querido ir, me parecía un sitio muy especial para conocer con su cultura, su religión, su espiritualidad, su belleza, sus contrastes, porque también es un sitio pues complicadete. Y me apetecía muchísimo desde siempre, siempre había resonado, ¿no? Es el típico destino que te preguntan, ¿dónde te gustaría ir? Y sabes que en algún momento de tu vida quieres ir a ese sitio, pero no ves nunca el momento, no sabes ni cuándo, ni cómo vas a ir, ni con quién. Entonces nunca me encajaba al final, ¿no? Era como eso que tienes en tu cabeza, pero que al final nunca te animas a hacer. Entonces, bueno, pues al final, por unas cosas u otras, al final nunca me lanzaba, siempre lo tenía ahí en mi cabeza, pero nada, nunca surgía ese impulso, ese ¡pum! Ahora, pues eso no me pasaba. Y había estado en clases de yoga apuntada, pero nada, como actividad normal, en clases de yoga y demás, y siempre cuando estaba en clases de yoga y me ponían así musiquillas, ¿sabéis? Musiquillas así un poco hindú para hacer los ejercicios, las posturas, el no sé qué, siempre me venía la idea, digo, ostras, es que quiero hacer esto en India, me apetece muchísimo. Y eso que yo cuando estaba apuntada a yoga, nunca he vivido el yoga desde un ángulo muy espiritual, ¿eh? Siempre que he estado yoga me he apuntado pues como una actividad normal y corriente, pues hago mis estiramientos, pim pam pum, me siento bien, hago mis ejercicios. Lo he usado más de una forma práctica y funcional, más técnica quizás, para eso, para que cuando yo salía de clase me sentía más tranquila, más relajada, más estirada, duermo genial, pues estupendo. Nunca había conectado mucho con yoga como algo más profundo, ¿no? No me había pasado, no pasa nada, está genial también, me funcionaba y eso es lo que importa. Pero ya ahí en clases, siempre que me apuntaba, además yo nunca he sido una practicante regular del yoga, me apuntaba a rachas y otras me desapuntaba de clases. Ahora me apetece, ahora no. Bueno, es normal, ¿no? Somos cambiantes. A veces nos apetecen unas cosas, a veces dejan de apetecernos, está bien. Pero siempre es eso, ¿no? Siempre digo, ay, la musiquilla esta me llama, no sé, había algo que me conectaba mucho con India. Y nada, pues por lo que sea este año supe, o sea, era como ahora va a ser el momento y me va a dar igual si tengo que ir sola o tengo que ir acompañada o lo que sea, me apetece hacer esto, ya está, lo voy a hacer. Lo vi viable porque claro, antes de decidirlo, lo que pensé es, joder, me apetece hacer este viaje. Voy a poner mi voluntad para hacer este viaje, ¿no? Y si las cosas me van encajando,
pues eso es un sí, eso es que tengo que hacer este viaje, y si no, o me parece muy caro, o no me gusta el itinerario, o no me encajan determinadas cosas, o el vuelo esto, o lo otro, o no sé qué, pues será que no, que todavía no es el momento. Entonces, pues nada, me puse un poquito a investigar, pim pam pum, ahí en internet, a ver qué cositas me podían encajar, y vi pues una web que pues anunciaba un viaje en grupo, un grupo reducido. Yo no soy de grupos grandes, nunca lo he sido, no me muevo cómoda en grupos grandes, por lo que sea. Soy más de 1 a 1, de poquita gente, 5, 6 como mucho. Me sacas ya de ahí y me tenso un poco, no me agrada mucho. Por lo que sea, soy introvertida, necesito, no sé, conversaciones más, no lo sé, por lo que sea, en ambientes grandes no me desenvuelvo tan bien. Entonces, bueno, pues vi grupito reducido, éramos poquitas personas, y me encantó el itinerario, me cuadraban las fechas, era todo un sí, joder, yo tengo esta voluntad, estoy buscando esto, me está encajando, pues para adelante. Me encajaban las fechas, ponía en la web fecha de tal a tal, itinerario, pues era un itinerario un poquito mezcladito, que era lo que me gustaba. Era como una parte un poquito más turística, visitando pues las típicas ciudades, ¿no? Nueva Delhi, tantos días, luego te vas a Agra, luego otra ciudad, luego subes arriba a Rishikesh, donde se termina con un retiro espiritual los últimos días, tal. Digo, joder, me encanta, es que primero el trote un poquito ahí del turismo, no sé qué, y luego ya terminar ahí con esa parte más tranquila de calma, ¿no? Y de retiro. Y me gustaba mucho el itinerario que había en esa web. Entonces pues nada, contacté a la chica que lo organizaba. Era pues eso, una chica que tenía la web, que organizaba este tipo de viajes, y nada, y me encajaba más o menos todo lo que había en la web. Entonces nada, la contacté, me dio precios, me encajaba también bastante bien, me pareció bien, todo bien, bien, bien. El avión lo tenía yo que comprar aparte. Entonces aquí viene el primer aprendizaje gordo, el patapá, que me da la vida, ¿vale? Con este viaje y con esta idea de viaje a la India. Tú tienes una intención y una idea, pero luego la realidad te trae otra totalmente diferente. O sea, eso es inevitable. Es que al final, ¿de qué tenemos el control? Tenemos el control en realidad de muy poco o de nada. O sea, entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque nada, yo hago mi pago a la chica estos días, este itinerario, hago el pago, pim pam pum, todo genial, y me estaba encajando todo, no sé qué. Entonces éramos un grupito de 5 personas y la chica que organiza el viaje. Entonces, bueno, pues antes del viaje, previamente, decidimos hacer una videollamadita, pues para ponernos un poco al día, para explicar un poquito lo que nos podíamos llevar al viaje, cómo iba a ser el itinerario y todo esto. Entonces nada, estamos en plena videollamada, en directo, conociéndonos un poco, un rollo súper guay, la gente súper agradable, súper simpática, un montón de buen rollo y de buena conexión. Pero en esa misma videollamada me entero de golpe que el viaje que yo he pagado, con mis días, mi itinerario, mis cosas que ponía en la web, A, B, C, D, E, F, G, H, I, pum, 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 de repente no era lo que yo había pagado. Si mi viaje era, imaginaros, pues ciudad, Nueva Delhi, Agra, patatín, patatán, de repente durante el directo de esa videollamada, escuchando hablar a la chica que lo organiza, de repente me doy cuenta que los demás están informados de otro viaje y yo de otro, que no se corresponde con lo que está pagado y puesto en la página web. Entonces me quedo, claro, me entero de que el viaje que yo había pagado no era el que se va a hacer, que yo ya tenía mi avión comprado, que el avión era aparte, ya no lo podía descambiar. Entonces, según me entero en la videollamada, el nuevo itinerario iba a consistir simplemente en que yo llego allí a Nueva Delhi y de Nueva Delhi directamente al retiro. Aquí no hay turismo, no hay ciudades, no hay visitas, de nada, solamente va a ser el retiro. Entonces, claro, o sea, me quedé, hostia, o sea, me dio un susto, y cuando me enteré de eso digo, ostras, ¿qué está pasando aquí y tal? Se me empezaron a activar alarmitas, y en ese momento me quedé un poco en shock, parada, un poco asimilando, digo,
estuve ese fin de semana, claro, después cuelgo la llamada y me quedé todo el fin de semana ahí pensando, digo, hostia, es que yo, esto no es lo que he pagado, tío, me han tomado por tonta. Al resto de mis compañeros, antes de hacer el pago, se les había avisado de lo que se iba a hacer en ese viaje, y la chica que organiza este viaje no me había avisado. O sea, no sé si me estoy explicando bien o no, pero es como, joder, yo me estoy ciñendo a lo que pone en la página web, a lo que tú me estás contando. Yo te he pagado este dinero y ahora me has cambiado sin previo aviso. Ya una vez te he pagado todo, sin consultar ni absolutamente nada. Me sentí timada, estafada y, joder, jodida. O sea, así os lo voy a decir. Entonces, nada, estuve un fin de semana súper... ¿Qué hago? Tengo que comunicar esto. Primera lección del viaje fue esa, el decir, ostras, tú pones tu ideal y la vida te trae otra cosa totalmente diferente. O sea, te abofetea en un momento y se te caen todos los planes de golpe, ¿no? ¿Podemos decidir tener un accidente? No, no lo podemos decidir. ¿Podemos decidir la torpeza de terceros y cómo te va a influir? No mucho, tampoco. Entonces, bueno, al final cuento esto porque es mi historia y un poco mi película. Yo con la chica que organiza esto, pues obviamente ya está perdonadísimo, olvidadísimo, todo está genial, pero tengo que contarlo, forma parte de la aventura, ¿no? Esta reflexión, todas estas cosillas que se me movieron en ese momento. Entonces, bueno, me quedé a cuadrísimos cuando me entero de esto. Y nada, estuve un fin de semana, ya os digo, súper preocupada, diciendo, ostras, esto no era lo que yo he pagado, me han timado, me han tomado por tonta, ¿qué ha pasado aquí y tal? Entonces, bueno, a pesar de la incomodidad que me supuso, decidí mandarle un audio a la chica que lo organizaba y tal y exponerle mi incomodidad, decir, tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Yo te he pagado una cosa, me has dado otra, me estás tangando, tía. No me está molando esto, se lo dije de forma educada y tal y cual, pero es como, joder, lo que le dije es como si te ofrecen un viaje diciéndote que vas a ir a ver las pirámides de Egipto y luego no ves ni una pirámide, ¿me entiendes? O sea, joder, me sentía súper estafada. Entonces, bueno, se lo expuse como pude. Pensé, ¿qué hago? ¿La lío? ¿No la lío? ¿Me cabreo mucho? ¿Me cabreo poco? Estuve ahí muchísimo, un fin de semana entero con un mal cuerpo, súper taquicárdica. Bueno, tampoco, la verdad que no, pero sí que estuve con un bajón. Tuve un bajón ahí muy desagradable, muy decir, ¿y ahora qué hago? Ya he pagado, pues vaya, la ilusión que tenía aquí de repente me hizo, se me bajó. Tenía el cuerpo como drenado. Y nada, se lo expuse como pude. Le dije que, joder, que me había sentido un poquito engañada, que sí me hubiese gustado, que se me hubiese comunicado. Entonces aquí hice el ejercicio número 1 de exponer y de expresar las cosas que para mí se sentían súper incómodas. La primera lección, ¿no?, fue exponerme un poquito al conflicto suave, no fue algo tampoco muy grave ni absolutamente nada, simplemente ya en el fin de semana yo había decidido que aún así, aunque el itinerario había cambiado, lo iba a hacer, porque ¿qué otra opción tenía? ¿Qué hubieseis hecho vosotros? No lo sé. Yo como lo gestioné fue de esta manera, es decir, yo ya tengo el avión, no lo podías cambiar, el avión, y era muy caro. Ya había pagado a la chica y entonces pues ya tenía ahí un poco todo encarrilado a que el viaje se diese. Entonces digo, bueno, aunque me han cambiado el itinerario, no pasa nada, lo voy a hacer igual, seguramente está genial también y no lo pongo en duda, pero joder, me ha dolido que no sea lo que yo he pagado, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo expuse a la chica. Tampoco ya podía hacer mucho más, solo expresar mi incomodidad y mi disgustillo que me llevé en ese momento y ya está. Entonces, bueno, pues se lo expuse, la chica me dijo que vale, que lo sentía y tal y cual, no pasa nada. Se quedó en una conversación, pues, que muchas veces el conflicto ayuda un poquito a que se entiendan las personas, que ella me entendió, yo la entendí, que fue un fallo, que se le había pasado, ¿vale? Las personas nos equivocamos, no pasa nada, está perdonado. Pero se lo dije.
Y nada, llegamos a una especie de acuerdo, bueno, pues a lo mejor allí, estando allí, te puedo organizar unos últimos días para que vayas tú y hagas un último cierre ahí un poquito más turístico, no sé qué, no sé cuánto. Vale, me pareció bien. Bueno, punto número 1 es eso, ¿no? Ese disgustillo un poco inicial, querer una cosa, la vida te trae otra, me han tomado por tonta, ¿qué me ha pasado? Me han timado un poco, ¿no? Sí, encima tengo que hacer esto ya de igual manera, tengo que aceptar este viaje ya, porque o sea, era como, joder, ya lo he pagado todo, tengo que hacerlo, yo qué sé, ¿no? Encima ya, después de haberle expresado a esta chica mi incomodidad, luego le voy a tener que ver cara a cara, que tampoco es muy agradable, ¿sabéis? O sea, es como... era un poco jaleo todo, pero bueno, lo conseguí gestionar más o menos. Y al final, nada, decidí hacerlo igualmente y todo estupendo. Y nada, llegó el momento del viaje. Y la verdad es que no sabría ni por dónde empezar. ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, yo hacía mi viajecito sola hasta llegar allí porque el resto de personas eran de otra ciudad. Y nada, me cogí mi avión y allí en Nueva Delhi pues me reuní con el resto de los integrantes del grupo. Éramos 5 en total, sin contar con la organizadora. Y éramos 5 en total y es que desde el primer momento la verdad que tuvimos un feeling súper bonito, súper bueno. O sea, es como que de repente hicimos piña enseguida absolutamente. O sea, fue como que, no sé, de repente de estos sitios en donde hay veces que por lo que sea nos pasa y me pasa que, joder, conozco gente que igual me caen súper bien, y no tiene nada que ver, igual me caen muy bien y tal, pero por lo que sea no termino de poder ser yo misma al 100%. Ahí hay algo que me frena un poquito. No me sale ese lado mío espontáneo, no me sale ese lado mío fluido, me puede un poquito más el qué dirán, todo esto, ¿no? Al final, no sé, será cuestión de química, de feeling, no lo sé. Y con este grupito, súper bien desde el primer momento. Entonces, claro, teníamos, cuando llegamos a Nueva Delhi, unas 7 horas en taxi, en coche. Es que fijaros la movida, claro, por eso también me cabré cuando lo del viaje, porque joder, mi itinerario era que tú llegas ya después de un viaje de no sé cuántas horas en avión, que son muchísimas horas en avión, más el transbordo la escala y no sé qué, no sé cuánto, llegas reventado. Y mi itinerario que yo había pagado supuestamente es que ya llegas, descansas en esa misma ciudad del aeropuerto, te relajas y ya al día siguiente tiras a hacer cositas nuevas y tal. No, de esta manera es, la que después descubro, la que hice de verdad, es que llegas en el aeropuerto después de no sé cuántas horas, de no sé qué, yo viajando sola, llegas, me reúno con el grupo de gente y sin parar, sin descansar ni nada, tomamos un taxi de 7 horas, de 7 horacas, hasta llegar al sitio del retiro. O sea, imaginaros, claro, entonces en esas 7 horas pues nos hicimos amiguísimos ya, ¿sabes? Son 7 horas de conversación sin parar, ininterrumpida casi. Y entonces, bueno, pues hicimos muy muy buena piña y todo fue muy bien, la verdad. Y es que no sé ni por dónde empezar. Tengo aquí algunos textos que igual os puedo leer algo. Para no sé, quizás, ¿no? Expresaros un poquito más cómo lo viví en ese momento. Quizás lo voy a hacer así. Os voy a ir leyendo cosas y si por lo que sea me quiero detener en algo, pues me detengo, ¿vale? Lo hacemos así. No sé, se me acaba de ocurrir, lo tengo aquí preparado, por si acaso se me ocurría contaros algo que se me escapase. Bueno, pues eso, os lo voy a contar un poquito, ¿vale? Y nada, aquí empiezo en el avión de regreso. Y pone, estoy regresando de mi viaje a la India, pero aún me cuesta asimilar todo lo vivido. He supuesto que necesitaré un tiempo prudencial para asentar tan distinta y profunda experiencia. Ahora mismo viajo en el asiento 39D del avión destino Helsinki, donde haré mi conexión con Madrid. Estoy ya a la vuelta. ¡Ay, Madrid! Tan infravalorada ciudad a veces. Por mí, quiero decir. Mi Madrid, a tan solo poco más de una semana y ya puedo sentir su ausencia y las ganas de volver, regresar. A casa no se va nunca. A casa siempre se regresa.
el hogar, el confort, la cotidianidad, mi perro, mi madre, mis amigos, los vecinos, el agua corriente, la comida, las calles limpias, ordenadas, el tráfico aceptable, la calidad del aire. Todo aquello, cuando uno lo añora, recobra un sentido y un valor aún mayor. Vuelvo a casa valorando lo que tenía, pero también vuelvo a casa con el espíritu más ancho, los valores más claros, la intención más clara, la mente más despejada, el cuerpo más vibrante, el corazón contento y colmado de paz. Todo comenzó cuando el viaje que tenía planeado resultó que no iba a darse de esa manera. Los planes, por capricho del destino, o tal vez de la estupidez humana por la mala gestión de terceros, se me truncaron. El recorrido por India no sería ya tan intenso y extenso, sino que me alojaría tan solo en la parte del norte de la India, Rishikesh, y 2 o 3 días en los comienzos de los Himalayas. Frustrada por no poder visitar todo cuanto quería, intenté pelearme conmigo misma y con la realidad para poder satisfacer mis deseos, pero todo era una inmensa incógnita que no podía resolver hasta llegar allí. Bueno, esto es un poquito. Aquí hablo un poco de eso, ¿no? Ya estaba volviendo aquí del viaje y cómo al final cuando volvía, o sea, el viaje me había encantado, habían sido muchísimas cosas y todo, pero es cierto que cuando uno está allí, ese tipo de viajes también te valen muchísimo para valorar, para valorar tu cotidianidad, para valorar todos los lujos que tenemos aquí, como puede ser abrir el grifo y que te salga agua que puedas beber, o por lo menos aquí en mi ciudad. Yo eso lo valoro muchísimo, no en todas las ciudades de España se puede, pero yo eso aquí, por ejemplo, en Madrid lo valoro un montón. Tener las calles limpias, el tráfico más o menos ordenado, todo eso, dormir en tu camita a gusto, eso es una maravilla, o sea, y muchas veces pues se cree uno que viajando, me encanta viajar y todo, pero muchas veces usamos el viaje como vía de escape, ¿no? Cuando en realidad, ¿de qué escapamos muchas veces, no? Si en el fondo es que todo lo que suceda, por mucho que viajes, por mucho que no viajes, todo te va a perseguir. El viaje siempre puede resultar inspirador, siempre es algo que al final te ventilas de la cotidianidad, siempre te puede venir muy bien. Al final yo pienso que son estímulos nuevos, los estímulos nuevos te sacan del estancamiento, si es que estás estancado, todo viene genial, pero no viajar por moda, no viajar por sensación de querer escapar de algo. Y eso, ¿no? Y cómo el viaje pues te reconecta muchas veces incluso con tu cotidianidad y decir, joder, pues no está tan mal. Entonces, bueno, no sé, ¿qué más? Cuando monté en el avión rumbo a Nueva Delhi sola, me sentí llena de una sensación de autorrealización y valentía que animaba con ímpetu mi naturaleza aventurera. Allí, tras horas y horas de viaje, por fin me reuní con el resto del grupo en el aeropuerto. Todos conectamos de forma fácil. Cada cual era distinto, pero tenían un carácter suave, afinado, empático. Compartimos muchas horas en el taxi que nos llevaría de camino a Rishikesh y pronto pudimos contemplar cómo era la vida en India. Caos, tráfico, pitidos constantes, vacas en todas partes, baches, pobreza, suciedad. Un cielo polvoriento se alzaba sobre nosotros, todo gris, contaminado. Empezaban a caer las primeras gotas y mi mente se distraía pensando que el agua de la lluvia nos daba la bienvenida para empezar el viaje limpiándolo todo. El ashram donde nos íbamos a alojar era muy sencillo, austero, no tenía ni un solo espejo. Había que descalzarse a la entrada, como en casi todos los interiores de aquel país. El agua de grifo no era segura y tocaba servirla individualmente de una máquina de agua filtrada. Las habitaciones tenían las ventanas sin sellar, por lo que el frío de aquella tarde fría de lluvia se colaba por las grietas. Tampoco había un plato de ducha, las camas eran duras y no había papel higiénico. Aun con todo, era ciertamente acogedor. Teníamos 3 profesores. Bueno, aquí un poco hablo de los profesores, cómo eran, porque además seguramente los haya escrito mal el nombre, porque como tenían nombres de allí, hindús. Bueno, voy a parar esto un momento, ¿vale? Porque veo que se está yendo un poco la luz y voy a poner un poquito más de luminosidad.
Bueno, no sé qué tal se verá, creo que ya he apañado un poquito por aquí, así para darle un poquito de ambientillo. Y nada, bueno, sigo un poco contándoos. Al final, pues eso, ¿no? Esto es como un poco la llegada de cuando llegamos allí, cuáles son las primeras sensaciones y todo esto. Entonces, bueno, pues aquí hago un poquito una descripción, tampoco voy a entrar mucho en detalle. Pero aquí empieza la primera actividad nada más llegar al ashram. El ashram es, como se llaman así, a los sitios estos de yoga, meditación y tal. Entonces, pues digo, al poco de llegar a instalarnos, por cierto, os lo estoy leyendo porque quizás me parece como a lo mejor la forma más fácil de expresar esto, ¿no? Porque, joder, en ese momento cuando lo estoy escribiendo lo estoy recordando muy reciente y me parece igual más guay. Y digo, bueno, pues al poco de llegar a instalarnos, fuimos a una clase de aesthetic dance fuera del alojamiento. Entramos a una sala tenue, iluminada solo con la luz de unas velas repartidas en línea recta por el suelo, con espacios entre sí. La música comenzaba a sonar. La idea era dejarse sentir, soltar las resistencias y fluir tan solo con la música que iba sonando en la habitación. Voy a poner esto en silencio porque si no... Lo de la aesthetic dance, esto se trataba de que sonase la música y cada uno tenía que fluir un poquito a su manera, danzar un poco como quería. La profesora nos daba como ciertas pautas para no quedarte ahí estancado, pero tú te tenías que mover como tú lo sentías y como te apetecía, un poco para soltar. Claro, esto aquí pone un poquito entre la espada y la pared, entre las cuerdas, tu sentido del ridículo. Claro, yo llego ahí, primera actividad de la India. Ponte a bailar alrededor de desconocidos con música que no es por nada, pero es que así a priori pues te suena un poquillo ahí un poco a... ¿sabes? La música, pues, joder, música de allí, música muy sentida, muy sensible, muy... Joder, que si lo escuchas desde fuera y lo estás viendo con una mirilla, yo pienso, hostia, van a pensar que estoy aquí en una secta, qué palo, qué vergüenza. Es la realidad, ¿no? Son los pensamientos que te vienen en ese momento. Entonces, claro, primera actividad, ponte a bailar alrededor de desconocidos, joder, qué palo, ¿no? Entonces pone, la idea era dejarse sentir, soltar las resistencias y fluir tan solo con la música que iba sonando en la habitación. Al principio me daba vergüenza, no sabía qué movimientos debía ejecutar. Mi mente parlanchina se preguntaba todo el rato cosas como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Se me verá ridícula? ¿Qué hago aquí? Pero algo dentro de mí lo reconocía y me dejaba envolver en aquel ambiente, sin juicios, soltando las resistencias, intentando meterme de lleno en aquella experiencia tan extraña para mí. Esto es así, ¿no? Al principio me sentía súper ridícula, pero luego lentamente, según iba sucediendo la actividad, yo voy viendo a la gente, hostia, la gente se le está dejando llevar de verdad. Y why not? ¿Por qué no? Yo he venido aquí a jugar, ¿no? A poner toda la carne en el asador, a dejarme experimentar, a soltar un poquillo el juicio y a ver qué sucede, ¿no? Soltando resistencia suavemente. Me costó mucho, pero bueno, poco a poco. Al principio los movimientos que surgían eran de protección hacia mí misma. Bueno, aquí hablo como un poco de los movimientos, ¿no? De rigidez, de tal, de cual. Y cómo lentamente, a través de la música y a través del tiempo que me daba también para ir adaptándome a esa situación tan extraña, se iban haciendo más de apertura. E iba instintivamente también conectando más con mi círculo, ¿no? Al final era como que yo pensaba, hostia, cada uno estamos aquí en nuestra movida, en nuestro baile individual, pero estamos juntos, ¿no? Y bueno, eso, al final comprendí que allí todos, de algún modo, transitábamos nuestras propias dolencias, nuestras propias dudas, nuestras propias inseguridades. No había juicio. Allí todos estábamos en lo mismo, tan solo bailando la danza de la vida, tan cambiante y oscilante por momentos. Aquello era casi, pues, una representación artística de nuestro mundo interior cotidiano.
pasa que yo conocí el ritual de las comidas. Allí desayunábamos arroz, comíamos arroz y cenábamos arroz, todo picado. Pues al final era muchísimo arroz todo el rato, eran vegetarianos y todo era súper picante. Entonces, bueno, pues allí teníamos como un ritual, ¿no? A la hora de la comida, es que era toda una movida llena de rituales, o sea, era llegar a la RAM, descansarnos, y nada, y tú pues te sirves tu bandejita individual, es como una especie de mesita donde tú te vas sirviendo tu comida, y mientras te vas sirviendo la comida, uno de los yogis, de los profes que viven allí, pues empieza a cantar una cancioncilla con una especie de mantra ahí, a un ritmo, pim, 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 y cada vez va aumentando el ritmo del mantra y tú te estás ahí sirviendo la comida. Entonces, mientras la gente se sirve la comida, pues cada vez va aumentando más la velocidad del mantra. Entonces, claro, el último que le toca en la última fila haciendo cola, joder, qué ansiedad, ¿sabes? Parece que te está diciendo, date prisa, échate ya y acaba ya rápido. Porque cada vez iba más y más rápido los mantras. Pero claro, es una movida, o sea, vosotros imaginaros estaros echando la comida y que todos, claro, el profesor canta eso, pero todos los comensales que ya se están sentando cantan con el profesor esperando a que tú te sirvas tu comida. Y luego tú ya cuando tienes tu platito de comida, pues te sientas en el suelo, ahí no hay sillas, solamente te sentabas en el suelo en una mesita bajita que había para que tú apoyases tu bandeja, y se practicaba un día la comunicación y la charla con los demás, un ambiente distendido, bien, tranquilo, y al día siguiente uno de silencio. Silencio, conversación, y vamos alternando en las comidas, un día de silencio y otro día de charla suavita. Y hacíamos una mantra también para bendecir un poquito la comida. Claro, todo eso a mí me sonaba rarísimo. Digo, ostras, mi cabeza crítica pensaba, Dios, ¿dónde me he metido? Mi mundo escéptico, crítico, decía, ¿qué es esto? ¿Sabéis? Es como me siento un poco rara, fuera de lugar, pero por otro lado había una parte de mí que se conectaba con todo aquello. Era muy chulo, la verdad. Era una experiencia que dices, es que si no lo vivo aquí, igual no lo vivo nunca. O sea, eso es así. Y bueno, luego también, pues con tanto sentarnos en el suelo y con el yoga, con las clases de yoga y todo, otra cosa que sucedía era que te dolían las rodillas como si no hubiese un mañana. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en el suelo ni nada. Entonces, bueno, pues al final te dolían las rodillas muchísimo y bueno, pero al final te acostumbras. Todo es costumbre al final, ¿no? Y bueno, pues al final os cuento un poquillo así ya sin leer mucho hasta que ya más o menos voy a leer un poco, o sea, os voy a contar un poco a mi manera. Esa fue, llegamos ya después de la clasecita de baile, luego la cenita, no sé qué, ya pronto nos fuimos a acostar y nada, y luego teníamos una serie de rutinas muy siempre igual. Nos levantábamos como sobre las 6 de la mañana, una cosa así. Yo tenía a mi compañera Cristina, con la cual es que no pude haber tenido mejor compañera de habitación. Es que no me pude reír más, o sea, dentro de ese ambiente espiritual, de ese ambiente... Era súper natural, o sea, era una persona tremendamente natural, muy auténtica, macho. Y es que eso, o sea, Cris, si lo estás viendo, te mando un besazo. Y nada, estuvimos ahí, nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 6:30 de la mañana hacíamos una serie de rituales de limpieza. Salíamos al patio, un patio que teníamos ahí pues no era muy grande, al aire libre, y hacíamos un ritual de limpieza. Y voy a ir a por enseñaros una cosa, ¿vale? Que no la tengo aquí, no la he preparado. Lo voy a enseñar, para un momento y vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta y os voy a enseñar un poquito cómo era el ritual de por la mañana. Nos levantamos eso a las 6, a las 6:30 ya estábamos todos ahí en el patio y teníamos que hacer unos rituales como digamos de purificación, de pues eso, de la vista, de la nariz, de la garganta. Entonces el primer ritual que hacíamos era con este cacharrito. Claro, yo me lo dan y digo, ¿qué es esto? Tal. Nos lo llenaban de agua con sal.
Esto es una cosa que se llamaba Hal Neti o algo así, si lo buscáis en Google lo podéis investigar un poco. Te lo llenan de agua con sal, agua calentita más o menos y tal. Entonces todos al mismo tiempo, sin pudor ninguno, o sea, era todo un poco ahí a lo bestia. A lo bestia para ti, para ellos es lo más normal del mundo. Te pones en cuclillas e inclinas la cabecita para un lado, te colocas esto desde un lleno de agua, con el agua con sal, en un orificio, inclinas la cabeza de tal manera que el chorrillo te sale por el otro lado. Todos a la vez, haciendo esto, en el suelo, así, en el suelo del patio. ¡Pum! Chorrillo para abajo. Y luego, cuando ya te lo has puesto, tapas la fosa nasal y soplas con la nariz, para que se salgan todas las mucosidades que hay en la nariz. Mucosidades que no sabías que existían hasta que haces esto. Porque os lo aseguro que de ahí sale de todo. Y no había pudor, oye, tú ibas a lo tuyo, te echabas tu agüita con sal. Y bueno, eso también era bastante significativo, ¿no? La sensación de no dualidad. Ahí estábamos todos en lo mismo. Ahí lo que tú haces da igual, o sea, da igual, el otro lo está haciendo también. No había sensación de separación, ni de asco en realidad, ¿no? Siguiente cosita que hacíamos era con agua normal, te la ponías aquí, es como una copita, ¿vale? De plastiquito con reborde así de protección, te lo llenas de agua, en el ojo te lo ponías, clink, clink, como si te echas las típicas gotitas de agua para el ojo, pues abres así, plin, 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 parpadeas unas cuantas veces y con esto pues se supone que te limpias los ojos y te los purificas. Otras cosas un poquito más chungas, que yo no llegué a hacer, más heavies, más impactantes, era con este cablecito, ¿vale? Este cablecito te lo metes por la nariz. Es que es un poco... A lo mejor mucha gente va a ver esto y va a decir esto que es. Otros que quizás ya hayan estado dirán, eso es lo más normal del mundo, todo el mundo lo hace, tal y cual. Bueno, a mí me impactó muchísimo. Esto te lo metes por la nariz y te lo sacas por la boca. Una vez que lo tienes metido, uno por la nariz y el otro por la boca, tienes que mover para, se supone que limpiar del todo. ¿Lo hice? No lo hice. No lo hice, me dio demasiada grima. No pasa nada, nadie te obligaba a hacer nada que no quisieras, te animaban a ello, pero si no querías, no lo hacías. Otra cosa que hacían era... tampoco lo hice, no me apetecía, no resonaba conmigo. Y igual, mi parte crítica veía bastante utilidad en determinadas cosas. Ostras, esto ha sido un descubrimiento, chicos, que lo flipáis. Cuando estéis resfriados de la nariz, o sea, esto es manita de santo. Ahora bien, había determinadas cosas pues que no me llamaban la atención. Otra era llenarte esto de agua con sal, me parece que era también, y te lo tenías que beber glo, de golpe. Una vez te lo bebes rápidamente, me imagino, no lo hice, esto solamente lo vi a compañeros, vomitan, digamos, pues para purificar el estómago o qué sé yo. Su explicación tendrá. Yo no lo veía mucha... Seguramente puede funcionar o no, no lo sé, no tengo ni idea a nivel sensaciones, no lo hice. Mi parte escéptica no lo quiso hacer y ya está, no pasa nada, ¿no? Quizás funcione, tenga su sentido, su explicación, pero yo no me vi muy animada para hacerlo. Me parecía que, digo, es que igual esto... Hacerlo un día igual, pues bueno, pero hacerlo todos me resultaba un poco peligrosete, quizás. No tengo ni idea, no lo sé. No soy quien para criticarlo, no tengo ni idea. Entonces, nada, simplemente. Y ese era el ritual, digamos, de la mañana a primerísima hora, todos limpios. Y luego, pues nada, nos íbamos, el siguiente ritual que hacíamos sobre las 7 de la mañana era una clasecita de yoga. Un yoga kundalini, nunca en la vida había hecho yoga kundalini, había hecho el hatha yoga, ¿no? Se dice, el de las posturas, tal, que es como muy técnico, muy postural. Es el que os decía al principio del vídeo, ¿no? Cuando he ido a clases de yoga es el que he hecho, el que es técnico, estiramiento para un lado, para otro, no sé qué. Me voy a mi casa y me voy relajada. Este kundalini
Era una puñetera locura, no lo había hecho nunca, no sabía muy bien en qué consistía. Entonces el Kundalini Yoga básicamente, para quien no lo conozca, consiste en una serie de repeticiones muy potentes y muy repetitivas, solo con nariz, ¿vale? Me ha salido así un soplidillo así por la boca, pero no, era solo con la nariz. Respirando muy fuerte, por eso también hacíamos lo de la limpieza nasal, para que luego no tuvieses mucosidades que te impidiesen a la hora de respirar. Respiraciones muy, muy, muy fuertes, con un ritmo pa, 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 acompañado de una serie de movimientos repetitivos y muy potentes también, llamados kriyas. A lo mejor pues así totalmente con repeticiones, o una especie de sentadilla completamente con repetición, repetición, repetición. Era un montón de respiraciones muy fuertes con movimientos, acompañado de movimientos muy potentes y muy repetitivos, todo el rato, pum, pum, pum. Y a veces lo acompañábamos con mantras también. Muy fuerte para mi cabeza, para mi inocente cabeza en ese momento. Pero bueno, era una experiencia sin duda muy interesante. O sea, yo me involucré en ello, dije, bueno, voy a hacerlo, hemos venido a experimentar. Intenté dejar de lado un poco esa parte juiciosa, que eso fue otro ejercicio bastante interesante. Y cómo pues sí que se removían cositas con el Kundalini Yoga, ¿no? Como ahora lo pienso y lo pienso como no le doy mucha importancia ya cuando lo pienso en mi cabeza después de tantos meses. Pero sí que se removían muchas cositas allí. Bueno, sigo contándoos un poquito las aventuras y las desventuras. De vez en cuando voy haciendo cortes porque se me hace muy largo, me estoy enrollando un montón y me ha dado tiempo todavía a sacar al perro y volver. Y ahora sigo por aquí. Lo que os decía, al final a mí el Kundalini Yoga sí que me removió cositas. Todas las sesiones de pranayama era lo de las respiraciones. Y al final, pues, no sé, se remueven cosas. Al final, las clases de Kundalini, lo que hacíamos mientras estábamos respirando, generando movimiento con la respiración, acompañado de movimiento todo el rato, en nuestra cabeza nos hacían repetir ciertos mantras cortos, a lo mejor basados en los chakras. Dependiendo del movimiento, a lo mejor ese movimiento estaba enfocado en un determinado chakra del cuerpo y ese chakra del cuerpo suena de una manera. Om Ram, Om Lam, Om Yam. Cada uno tenía su historia, ¿no? Lo del Om, eso siempre, ¿no? Que es como la palabra sagrada de allí en India, el Om, que lo habréis escuchado 20.000 veces. Y al final, todo eso era vibración. Cuando decíamos el Om, tú dices Om, ¿qué cosa más tonta y más sencilla? Bueno, pues joder, no es lo mismo decir tu Om para ti mismo que, jolín, estamos en una clase de 20 personas. Porque claro, allí en el Ashram compartíamos, no solo era mi grupito de 5, sino que también la gente que estaba conviviendo allí, de otros países, cada uno de su país, y las clases las hacíamos conjuntas. Y, joder, lo que se siente cuando al final estás recitando un mantra, un Om, sencillamente, todos a la vez. Joder, eso se te mueve todo por dentro. Y luego, mientras estábamos haciendo los mantras y los movimientos, a veces el profesor local de allí, que vivía allí, eran 2 hermanos, yogis, muy buenos, jovencitos. Me gustaba mucho, esto también tengo que destacar, ¿vale? Me voy a ir un momento por las ramas, hablando de los profesores. 2 profesores, ¿vale? Locales de allí, que viven allí, con su familia allí, jovencitos, hermanos. Y un profesor, Pablo, si me estás viendo también, te mando un besazo. Era un chico argentino, que él llevaba allí unos meses y estaba aprendiendo y también daba algunas clases. Pero lo que yo notaba, y esto para mí fue muy significativo, allí a la hora de estar allí conviviendo unos días con toda esta gente, es que no había sensación, y sé que a lo mejor suena un poco repetitivo, pero para mí era importante, no había sensación de separación entre maestro-alumno, entre profesor-alumno, no.
todos sentados en el mismo suelo, haciendo los mismos ejercicios, explicándolo no desde una postura de yo sé, tú no sabes, tú estás aprendiendo porque no tienes ni idea. No había sensación de separación. Más adelante, si me acuerdo, os relataré cómo cuando vuelvo a España me apunto a unas clases de Kundalini Yoga y sin embargo era todo lo contrario, notaba sensación de separación, no me gustó, me quité. Pero con estos profesores yogis de allí no había esa sensación, joder, no sé, era como un sentimiento de apertura, un sentimiento de todos estamos aquí en lo mismo. Cuando hacíamos las excursiones a los Himalayas o a donde fuese, se venían perfectamente, hacían las mismas actividades que nosotros, se sentaban a descansar con nosotros, charlaban con nosotros, caminando en la misma senda, conversaciones muy interesantes, conversaciones humildes, sencillas, desde, no sé, desde un ángulo quizás que es difícil de encontrar, ¿no? Cuando se trata de al final enseñar algo. La forma en que enseñas y la forma en que enseñaban me gustaba, me encajaba y me sentía cómoda. No había una sensación de superioridad con respecto al alumno, con respecto a los que estábamos allí. Entonces eso, punto muy positivo. Ya no sé en lo que me estaba quedando, pero bueno, eso, clases de Kundalini Yoga. Cuando estábamos haciendo los mantras se removía mucho, al final es vibración que estás haciendo con los mantras todos a la vez. Y había un momento que es que se te ponía la piel de gallina, era absolutamente inevitable, donde estás recitando, respirando y moviéndote, todos a la vez, tú en tu película con los ojitos cerrados, pero sabiendo que toda esa gente te está acompañando, y el profesor. Y de vez en cuando el profesor cogía, que es que esto fue muy impactante, os lo juro, una especie de tamborcito que lo hacía resonar, ¿sabes? Mientras estabais ahí, todos estábamos aquí un poco en nuestra onda, cada uno en su mundo, cogió un tamborcito, clac, 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 y lo hacía sonar súper rápido, pu, 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 y de repente cogía una especie de concha, como una especie de corneta, no sé lo que era, no sé cómo se llamaba eso, pero sonaba muy potente, parecía como lo de la guerra, ¿sabéis? Antiguamente, tocaba eso, y lo movía, y os lo juro, esa sensación de que es que se te removía absolutamente todo, es que se movían cositas, claro que sí, se movían cositas, y era increíble, o sea, cada vez una emoción diferente, fue muy emotivo, y no sabías a lo mejor ni lo que estaba recitando con el mantra, pero se movían cosas, no sé, yo conecté muchísimo no solo con uno mismo, que eso está muy bien y tal, ¿no? Pero al final se trataba más de conectar con algo más grande que tú, con la gente que te está acompañando en ese momento, con ese momento presente, con el agradecimiento. Conecté muchísimo con la madre naturaleza también, que comentábamos muchas cosas sobre la madre naturaleza. Conecté mucho con aquella vibra, con emociones que a lo mejor no sabía que estaban ahí, pero salen, brotan, es espontáneo, no lo puedes controlar. Y fue muy, muy, muy interesante las clases de Kundalini Yoga, como... Esto no sé si lo voy a decir bien, ¿vale? No estoy muy, 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 muy informadísima, pero entiendo que el Kundalini, la historia es como que se dice que hay una serpiente que está enroscada, que a veces se enrosca y genera bloqueos a lo largo de los chakras, y que cuando practicas Kundalini esa serpiente despierta y hace como que se desbloqueen los chakras. Bueno, pues eso no sé si será verdad o mentira, pero os lo juro, os lo prometo que había algo que se movía ahí por dentro, o sea, había algo que, claro que se movían cosas, o sea, no sé si era por la emoción del momento, por la vibración, por los mantras, por los movimientos, no lo sé, pero se movían cosas, eso de verdad que sí. Y nada, después de las clases de yoga, hacíamos un ritual, todo esto de buena mañana, todo esto antes de las 9 de la mañana, todo así, de una cosa saltábamos a la otra. Y a esto de no me acuerdo qué era, cuando terminábamos la clase de yoga nos íbamos a una salita y hacíamos otro pequeño ritual alrededor de una hoguera chiquitita en una sala con las ventanas abiertas, y se trataba de, bueno, pues con una serie de mantras nos rodeábamos todos la hoguera
Y nada, y decíamos una serie de mantras y consistía en con unas hierbitas que se supone que una especie de... eran especias de árboles, de flores, de plantas, de más de 300 tipos de especies de plantas. Lo cogíamos y lo tirábamos al fuego poniendo intenciones o deseos, 3 deseos o intenciones que queríamos. Y se lo pedíamos como digamos a la madre naturaleza, de ahí que las hierbitas con sus florecitas, sus cosas. Y ese ritual era muy bonito porque al final yo solo me inspiré mucho en ese momento porque era como en la hoguera se iban poniendo palitos y se iban construyendo la hoguera poquito a poquito, palito a palito, con cariño, con suavidad, se tiraba un poquito de aceite también y nos lo íbamos pasando todos de vez en cuando, montábamos eso entre todos. Y los que no llegaban a la hoguera, porque a veces éramos muchos, tocaban a los que estaban alante para transmitir como digamos esa energía. Si no llegaban a echar las hierbitas, pues te tocaban a ti si tú estabas delante. Y así digamos que juntos, como que a través de la unión, pues también le llegaba, ¿no? la energía y eso. No sé, era muy bonito, ¿no? Yo lo viví muy emotivamente y fue algo muy especial, diferente, único, que no creo que vuelva a vivir nunca más. Y solté muchísimas resistencias y de todo, o sea, fue una lección también para mi humildad y para no juzgar, para sentirme en conexión, salir un poquito de mi mente parlante, que esto no para a veces. Muchas veces una de mis reflexiones es que a veces lo que me sucedió aquí, yo en mi día a día me pienso mucho a mí misma, pero aquí en India no había tanta opción de pensarme tanto a mí misma. Era un sentimiento mucho más de aceptación, de sentirme yo también aceptada. No había lugar a tanto pensarme a mí misma, sino que también salía de la mente para mezclarme con el mundo, con la gente, con el resto. Compartíamos, esa sensación de compartir. Y al final, una de las cosas más importantes que me llevo de la India, al final es eso exactamente, compartir. ¿Por qué? Porque en el fondo todo esto que yo viví en India, todos estos rituales, todas estas meditaciones, todas estas clases de yoga, hubiesen tenido el mismo sentido, el mismo efecto si yo lo hago sola, aunque estuviese en India, me da igual. Clarísimamente no. Clarísimamente no. Una de las cosas que hacían que aquello fuera especial era la compañía mutua. El compartir aunque sea silencios, daba igual. Estábamos ahí, todos en lo mismo, sin sensación de división, y cada uno a su propia vivencia, compartiéndonos luego nuestros espacios de tiempo libre y demás, pero al final no había sensación de tanto pensarse a uno mismo. Está muy bien cuando se dice, no, porque tienes que conectar contigo mismo, porque tú eres la persona más importante en tu vida, que se lleva ahora muchísimo decir esa frase, ¿no? Tú eres la persona más importante en tu vida, que está bien, está muy bien, pero yo sola puedo con todo, no sé qué, esto que se lleva ahora mucho, ¿no? De ponerse de moda, de soy capaz de todo porque la única compañía que me voy a tener siempre es a mí misma. Sí, es cierto, pero en el fondo estamos hechos para compartirnos. Eso es una de las reflexiones que saqué allí, y de cómo en realidad todo aquello no hubiese tenido absolutamente ningún sentido si no hubiese sido compartido. Y como al final, pues por lo que sea, encajamos muy bien todos, ¿no? Eso también hizo que la experiencia fuese bella y bonita, ese sentimiento de encajar, de sentir que perteneces, sentimiento de pertenencia al final, que es lo que todos anhelamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces andamos muy perdidos porque creo que no nos sentimos que pertenecemos, a lo mejor, ¿no? O no sentimos nuestro círculo como que encajamos ahí, hay gente con la que sí, te cae bien, tal cual. Esto como son los días que son, en esos días ibas a poner la carne en el asador, vas a darlo todo, a abrirte de corazón, a quitarte un poquito las losas, a probar, a experimentar, y no te queda otra que pues ser más o menos tú. Surgió así. Sentí por un momento que no necesitaba caretas, no necesitaba máscaras, no necesitaba fingir. Me salió mi parte más auténtica, más sensible, más real.
me gustó mucho. No es una cosa que siempre me sale de forma natural ni espontánea. A veces me cuesta mucho darme a conocer a los demás. Y allí, por lo que sea, me salía de forma espontánea. Estaba en un círculo con el que me sentía muy cómoda, con gente muy sensible, muy profunda, con la que podía hablar de todo. Con gente, no sé, es que eso es muy importante, chicos, yo pienso, intentar dar con gente con la que sentiros comprendidos, que no os miren como bichos raros, que no os juzguen, que no estén criticándoos, que no estén todo el rato tú eres, porque tú, que no haya tanta separación. Es muy complicado dar con gente así, es muy complicado formar vínculos bonitos en los tiempos en los que vivimos. Es complicado, pero bueno, esto es un ejemplo de que se puede al final, y ahí esa parte de mí tan tímida, reservada, vergonzosa, por lo que sea allí, no sé, quizás fue eso, es una parte mía defensiva, pues quizás allí no necesité defenderme de nada. Ahí las cosas surgían de forma natural y me sentía a gusto y cómoda con todo. La verdad es que sí, esa yo creo que es una de mis reflexiones. Y eso, ¿no? El cómo es importante compartirnos con gente que vibre más o menos en nuestra misma sintonía, que comparta distintas formas de pensamiento más o menos en la misma corriente, y sobre todo valores, que rodearte de gente que comparta tus mismos valores. Al final esa es la brújula mágica, los valores. Me lo enseñó mi psicólogo acerca de los valores. Nunca antes me había planteado nada acerca de mis valores hasta que conocí a mi psicólogo. Así que, y eso ha sido una brújula muy importante en estos últimos años para mí. Y entonces, bueno, pues eso os cuento. Fueron unas experiencias muy bonitas, llenas de gente muy bonita también. Casualidad, suerte, puede ser, seguramente, no lo sé, pero surgió así y así os lo cuento. Y bueno, pues nada, luego también, pues después ya de esta serie de rituales y demás de buena mañana, pues hacíamos nuestro desayuno, igual, mantras, cánticos, silencio o conversación suavita, sentados en el suelo, agradeciendo ese momento, la comida, no sé, muy bonito. Y luego pues disponíamos de tiempo libre, a ratos también, pues para irnos a los mercadillos, compartir con la gente, irnos a hacer lo que más o menos pues nos apetecía en cada momento, descansar, no descansar, bueno, lo que cada uno quería. Luego hacíamos pequeñas excursiones también al río, a las cascadas, muy bonitas también, y una de ellas fue muy curiosa, porque aquí emerge una parte tuya que dice, ¿cómo es posible? ¿Casualidad? No casualidad, no lo sé. El caso es que una vez fuimos de excursión, de visita al río Ganges, que es, digamos, el río sagrado de allí, de Rishikesh, de India. Y se supone pues que ese río es sagrado y bueno, pues es un río muy especial para la gente de allí. Y fuimos a verlo y nos sentamos cerca en unas roquitas. Y ahí estando nos pusimos a cantar una canción que un chico que nos acompañaba, un chico local de allí también, pues empezó a cantar. Y nosotros le seguíamos el ritmo, un rollo muy guay y muy animado, una especie de mantrita con canción muy chula, con ojitos cerrados, todos a la orilla del río. Pero así como unas piedras, no era orilla, era como piedras y luego el río con una corriente más o menos tranquila. Bueno, pues el río estaba absolutamente en tranquilidad y aquí es donde dice uno, misterio, no se sabe, pero sí que es cierto que cuando estábamos con los ojitos cerrados cantando, era una canción dedicada al río, precisamente, y todo estaba en calma hasta que empezamos a cantar con los ojos cerrados y de repente unas salpicaduras, lo prometo, no os engaño, nos salpicó a todos en la cara del río mientras le estábamos dedicando una canción al río. Y aquí es donde surge también, ¿no?, el lado escéptico y uno dice, ostras, ¿qué pasa aquí? Esto, al revés, perdón, no surge el lado escéptico, aquí el lado escéptico se disuelve, porque aquí dice uno, joder, es que hay veces que no entendemos por qué suceden las cosas. ¿Habrá sido casualidad? Probablemente sí o probablemente no.
es como que se disuelve, ¿no? Esa parte escéptica un poquito para abrirle las puertas al misterio. No sé nada sobre nada, en realidad, pero sí que es cierto que, joder, fue como muy en el momento oportuno esa salpicadura cantándole la canción al río. Casualidad, pues ya os digo, probablemente sí o probablemente no, no tengo ni idea. Pero que fue impactante, os lo prometo que lo fue. Y además en una situación muy armónica, muy bonita, no sé, era muy chulo. Y nada, luego también pasamos unos días en los Himalayas, visitando ya una zona muchísimo más rural, más humilde si cabe todavía, mucha comunidad, dormíamos a veces en el suelo. Bueno, pues fueron unas experiencias muy chulas, llenas de momentos muy mágicos, muy bonitos, que quizás tengo, bueno, sí, tengo por aquí algo escrito. Y es que, a ver si encuentro este punto, en donde se trataba de una excursión que teníamos que hacer allí en los Himalayas, a una montaña, a un templo de una montaña, por la mañana, al amanecer, o antes de que amaneciese, de hecho. Y a ver si lo encuentro. Sí. Bueno, pues era una excursión que teníamos que hacer por la mañana, muy tempranito, antes del amanecer, y subir a una montaña, a un templo de allí, en uno de la zona de los Himalayas. Entonces ya había gente en el inicio de esa subida a la montaña, de esa ascensión, que es como con unas escaleritas, no era todo cuesta, que también había, pero había como ciertas escaleritas y peldaños que iban rodeando la montaña, era una subida un poco así durilla, y ya llegabas al templo. Bueno, pues en aquella subida ya había gente local de allí, tocando música, con tambores, con las cosas suyas, sus instrumentos, y cantando el mantra. Y si a mí me costaba, joder, que yo me considero que estoy en forma, que estoy atlética más o menos bien, me estaba costando tener ese ritmo para subir, y justo detrás de mí venían todo este grupito de gente de allí, de locales de India, de ese pueblo, cantando, contentísimos, celebrando, tocando la música. Y digo, ¿cómo es posible que no se queden sin aire? Os lo prometo, que era increíble. Y algo de lo que escribí, uno de lo que escribí con respecto a esa subida, fue algo así como: me sentía llena, feliz, exhausta, completa. Había algo de mágico en todo aquello. Agradecía la soledad compartida, cada uno en su camino, cada uno a su ritmo. ¿Había pues una metáfora más bella? Los tambores sonaban al ritmo de mi corazón, la música de la vida me acompañaba. Observaba a Larisa más adelante, después a Cristina y por detrás de mí a aquella gente que celebraba la vida de aquella manera, a pesar de la subida, a pesar de la dureza. Si teníamos que detenernos, lo hacíamos, pero siempre quedaban fuerzas para seguir. Allí no había separación espiritual, aunque cada uno fuésemos por separado. Todos teníamos un mismo objetivo, llegar a la meta, pero procurábamos disfrutar del proceso. Cada vez que alzaba la vista, mi pecho se expandía y me sentía uno con todo. Estaba en el lugar correcto, en un remoto y desconocido lugar, pero en el lugar correcto. Respiraba el frescor de la mañana, el frío desaparecía poco a poco, el corazón me latía fuerte, la música me atravesaba, mis ojos se llenaban de belleza, vida, vida y más vida. Y al final, es que era así tal cual, era un sentimiento de expansión al final, un sentimiento muy expansivo, muy de subir, muy, muy metafórico, ¿no? De todos estamos transitando nuestra propia cuesta personal, cada uno a su manera, a unos les costaba más, a otros menos, pero nos acompañábamos en el proceso, por separado, pero nos acompañábamos. Y todos, siempre que necesitábamos parar, parábamos, ¿no? Qué metáfora más bonita que esa, ¿no? Para la propia vida. El parar cuando lo necesitas, el animarte cuando necesitas un poco de ánimo del prójimo, y el seguir a pesar de todo celebrando la vida, que era lo que hacía la gente con su música, sus mantras, sus cánticos. Subían y cantaban, era increíble, o sea, era muy muy bonito. Y eso os cuento un poco.
Tengo muchísimas anécdotas de aquel viaje. Conocimos también el kirtan, que es un estilo de música acompañado también de mantras, muy bonito. Una vez vinieron un grupo de gente que tocaban sus instrumentos típicos de allí, como el armonio, hicimos una celebración preciosa. Era un concierto en directo donde cantábamos mantras y bailábamos al mismo tiempo, una efusividad y una alegría por vivir. O sea, era muy bonito todo, muy especial, muy diferente. Algo que ya os digo, a veces pensaba, si me viesen por una mirilla pensarían que estoy colgada, probablemente, pero fue muy especial y muy bonito. Y es algo que seguramente ya no voy a volver a vivir, o sí, no lo sé, quizás vuelva. Me quedé con un poquito con la espina, ¿no?, de regresar y precisamente quizás contemplar aquel itinerario del principio que no se pudo dar, que estaba en mi mente al principio, ¿no? Y al final, pues bueno, esas son un poquito las cosas. Tuve muchas conversaciones bastante profundas e importantes con la gente, ¿no? Al final, por ejemplo, durante una caminata le pregunté a uno de los yogis qué sucedía si se casaban con alguien con quien no tuviese conexión. A lo que él me respondió que eso no importaba, pues eso no se interponía en su camino del Om. Entonces, no sé, teníamos como conversaciones muy así, ¿no? Mientras caminábamos, mientras tal. Ellos al final tienen otra cultura absolutamente diferente. Bueno, es que son muchísimas cosas. Y, por ejemplo, pues otra cosa muy buena. Decían, uno de los profesores, siempre decían que debíamos mantener una actitud Om Shanti Shanti, ¿no? Que es como calmadito, una actitud de calmadito. Y te decían, ¿te duele la espalda? Haz yoga. ¿Estás enfadado? Haz yoga. ¿Estresado? Haz yoga. ¿Estás feliz? Haz yoga. Bueno, no sé, tengo mis dudas, ¿no? No sé si el yoga siempre será la panacea a todos tus problemas, pero sin duda es algo que malo no es. Pero después de todo aquel viaje, aprendí también a darme cuenta de algo. Claro, yo vengo con todas estas sensaciones, todas estas emociones tan intensas, tan distintas de lo que es un día en mi vida y en mi rutina, en mi día a día normal, con mi perro, sacándole, despertándome, haciendo mis tareas, mis cosas, y de repente me encuentro con todo esto, cada día una cosa diferente, una locura, un trajín, ruido, pitidos, caos, ¡buah! Una locura, muy distinto todo. ¿Qué sucedió? Que claro, yo me vine para España cuando todo terminó. Me voy a adelantar ya unos pasos porque si no veo que nunca os voy a terminar de contar mis reflexiones finales, y creo que son las más importantes, más que las del durante. El durante ya sabemos que fue súper bonito, pero lo de después fue todavía yo creo que más significativo, y es que cuando yo vuelvo vengo tan empapada de espiritualidad, tan empapada de yoga, tan empapada de esa sensación de euforia, de sentido, tan conectada con un algo, que acabó siendo contraproducente, chicos. Eso sí que os lo tengo que decir. Al final descubrí que toda espiritualidad está genial, pero no en dosis demasiado grandes, porque yo acabé casi loca. O sea, volví a una época que justo cuando volví acabé tan obsesionada con intentar llevar ciertas rutinas, intentar conservar todo lo que ya había aprendido en mi día a día. No era posible, era incompatible, no siempre se va a poder. Y va a haber rachas, y va a haber emociones, y va a haber muchas cosas de por ahí en medio que no te van a permitir estar todo el rato en el camino del Om Shanti Shanti, que está muy bien, pero somos humanos. Entonces, bueno, pues así sucedió. Luego, otra cosa que descubrí es que al final, ¿recordáis esta chica que os conté? Que pasó esto que os cuento con lo del itinerario, que un poco me engañó, me sentí engañada, ¿vale? Me sentí engañada.
por esta chica, pero al final acepto el viaje, llegamos a una especie de acuerdo, al final te organizo unos días más turísticos, más no sé qué, más no sé cuánto. Bueno, pues luego resulta que con esta chica allí en persona no me organizó nada, evidentemente, al final eso no pasó, pero me di cuenta, porque me decían, pero ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres hacer? Tú verás, esto no me gustó nada, decían, tú verás con qué sensación de India te quieres ir. ¿Quieres irte con una sensación de espiritualidad, de tranquilidad y de armonía y de conexión? ¿O de repente te quieres ver sumida en el caos de la ciudad, rodeada de gente? Porque es muy diferente todo esto de la ciudad y de la zona más turística. Tú verás, intentando condicionarme ya ahí de por sí. Porque resulta que el Taj Mahal aquí es sinónimo de algo del diablo, porque no sé qué, me empezó a decir la chica, ¿vale? La que me había dicho que me iba a organizar unos días al final turísticos, intentando meterme la idea. Yo pensé, hostia, ser espiritual está muy guay, pero ¿acaso no tengo yo derecho de querer ser mundanal algunos días porque me da la gana, porque he pagado este viaje y porque me lo merezco y me apetece? Y porque en realidad pienso que en la vida uno no puede vivir instalado en la espiritualidad, te vas a volver loco al final. En la vida está muy bien el lado espiritual, pero también está muy bien el lado corriente y cotidiano de la vida. Es que al final la vida va mucho más de la vida cotidiana. Es que no podemos escapar del ruido de la ciudad, es que no podemos escapar del ruido del tráfico, es que no podemos escapar a veces. Es lo que decía, es que hay algo que se escapa a nuestro control, no vamos a poder controlar. Si yo me aíslo en lo espiritual, que es lo que me pasó cuando volví de India, me voy a quedar más loca que cuerda, porque me voy a separar. Y al final yo creo que la vida funciona de esa manera, que al final lo que tenemos que hacer es precisamente evitar esa separación, mezclarnos más, juntarnos más, aprender a vivir de una forma más adaptativa, flexible y saber manejarnos en el mundo que nos toca, seamos sensibles o no, da igual, tenemos que aprender a convivir, a saber navegar las aguas de la vida en todas sus facetas. No podemos solamente estar instalados en la espiritualidad. Esa es una de mis grandes reflexiones que hice, de darme cuenta y decir, ostras, que está muy bien, yo me llevo toda esta parte espiritual y tal, pero también tengo mi derecho a querer ver mi Taj Mahal, a querer ser un poquito mundanal, a querer ser un poquito... a ver la otra cara de la moneda. No puede ser todo espiritual, 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 meditación, meditación, meditación. Quizás me estoy echando piedras sobre mi propio tejado, porque al final mi trabajo consiste en hacer meditación, en hacer meditaciones guiadas y tal, pero es que de verdad soy la primera que dice que está genial escuchar meditaciones, relajarse, encontrar un ratito para uno mismo, pero también está genial compartir, salir al mundo, moverte, generar movimiento, ir en la dirección de lo que te apetece, ir en la dirección de lo que te importa, exponerte a la incomodidad. No puedes vivir en tu burbuja de cristal, eso no se puede. No, pues puedes, pero vas a sufrir, que a mí me ha pasado. O sea, esa es la primera a la que le ha pasado y a veces le sigue pasando, a veces no, ese aislamiento. Y de hecho me pasó al volver de India, que, bueno, pues esta reflexión aparte, lo de la chica esta, bueno, pues se quedó ahí. Solté resistencias, vi que luego el tema del turismo, el trajín, era una locura, mucho tema logística era inviable, así que me quedé con el itinerario este y ya está, me lo pasé todo lo mejor que pude, me encantó, lo disfruté muchísimo aún así, no pasa nada. Y me volví a España con una sensación del pecho ancho, del corazón ensanchado, de una conexión muy profunda con algo más, de una sensación de compartir, de echar hasta muchísimo de menos a mis compañeros de viaje. Volví sin ganas de socializar, no podía, me sentía muy adentro, que supongo que es normal al principio. Vine de una experiencia muy potente. Cuando llego aquí no me apetecía socializar, porque la gente con la que socializaba, ostras, me sentía como si estuviese... ¿cómo decirlo? Es que estaba en otra onda todavía, creo que mi cabeza, una parte de ahí, se quedó allí. Y cuando volví a España, empecé como a tener un sentimiento de querer
seguir con las mismas rutinas de allí a aquí. De levantarme a las 6 de la mañana, de hacer kundalini yoga, me salía a mi jardincito, me hacía mi halneti, me hacía lo de la limpieza nasal, nada más despertarme, me iba a mi jardín, hacía mis respiraciones, un poquito de yoga, un poquito de esto, alimentación, me empecé a obsesionar con el ayurveda, no sé si lo conocéis, me empecé a investigar muchísimo sobre la ayurveda, la comida que allí usaban, las especias, porque es verdad que allí me sentía muy bien a nivel digestivo, la piel allí en India la tuve como en mi vida, a veces me salen granitos, allí tuve la piel como un bebé, o sea, todo es verdad que eso es real. Entonces aquí pues empecé a investigar muchísimo, tanto que acabé más confundida que otra cosa. Acabé quizás más obsesionada que otra cosa. Y de repente me di cuenta de eso, ¿no? De que, joder, hay veces que la espiritualidad está genial, pero no se puede vivir solo en ese lado de la vida. Fue un poquito mi experiencia, ¿no? No todo el mundo tiene por qué haberlo vivido así, ni muchísimo menos, pero esa fue mi confusión personal, el yo volver de aquel viaje y querer seguir en ese viaje, pero aquí, intentar eso, hacer las mismas prácticas, me ponía mis mantras, mi musiquita, tal, mucha meditación, mucho... Y acabé más confundida, porque al final en la alimentación acabé sin saber ya qué era bueno y qué era malo. En el yoga kundalini que me salía al jardín, no sé qué, digo, perdía sentido, es lo que os digo, al final estaba yo sola en mi jardín de mi casa haciendo mis respiraciones, diciendo, madre mía, el vecino cuando levantaba la persiana y me veía ahí a una tía rara haciendo respiraciones y movimientos, dirá, pero esta tía qué hace. Ya me podía el que dirán, ya era como, me estoy desconectando, eso allí no pasaba, y ahí ya me distraía, me volví a sentir con cierto bochorno, ¿no? Decir, la sensación de querer madrugar muchísimo todos los días. Bueno, era al final una rutina que era insostenible y se me estalló la burbuja cuando me apunté a Kundalini Yoga aquí en mi barrio. Y es que no tenía nada que ver, o sea, eran las mismas técnicas, pero la forma de impartir del profesor no vibré nada con él. Era desde un posicionamiento de superioridad, ya había un distanciamiento, desde el yo sé, tú no sabes. Eso es lo que a mí me terminó por romper la burbuja. Dije, hostia, es que estoy aquí otra vez en España, esto ya no se puede recuperar, ¿sabes? Lo que ya viví en India se quedó. Y al final no me gustó. Ahí cuando fui a clases de Kundalini Yoga aquí, vi que no resonaba conmigo nada el ambiente, no resonaba conmigo nada la forma de transmitir del profesor, desde una forma rozando, no sé, la prepotencia puede ser, un tipo muy estirado, muy con un turbante, tal, porque los jóvenes de hoy en día, criticándolo todo, los jóvenes de hoy en día, porque no sé qué, criticando. Al terminar una clase de yoga, dos señoras se pusieron a discutir, una a cada lado mía, entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde me estoy metiendo? Me fui de allí y no volví. Nunca más volví a Kundalini Yoga de aquí. Entonces no me resonó, quizás, no lo juzgo. Fue quizás mi mala experiencia personal, no generalizo, solamente fue mi experiencia personal. Me encanta el Kundalini Yoga, me encanta el yoga, todo eso me encanta, pero es cierto que una parte de mí se vio que estaba ya rozando la obsesión y necesitaba volver más al mundo, necesitaba volver más a mezclarme con la gente, necesitaba más volver a compartirme, necesitaba más volver a reírme, ja. Es que la carcajada, desde que volví de India, el semblante se me puso más serio, incluso estaba muy arraigada en lo espiritual. Y necesitaba un poquillo también de cachondeo, un poquito también de compartirme desde todos los ángulos, joder, no solamente desde ahí y no estar tan encerrada en mí, sino es eso, ¿no? Mi gran aprendizaje creo que es eso, no estar encerrado tanto en uno mismo, sino mezclarse más y aprender a poder tener una vida bastante, por lo menos funcional,
en todos los ámbitos corrientes de la vida, que va a haber de todo, va a haber estrés, va a haber tráfico, va a haber mucha gente, va a haber gente más espiritual, otra menos espiritual, gente más profunda, gente menos profunda, y de todo hace falta un poco, porque al final yo puedo tener amistades con las que puedo hablar de cosas de una forma muy profunda, pero también voy a necesitar de vez en cuando un poquito de temas insustanciales. Es que también hacen bien de vez en cuando. Te ventilan un poquito la mente, un poquito esto, una conversacioncilla de ascensor. No está mal, y es salir a la práctica. ¿Cómo aprendes a vivir? Al final es con práctica, todo se aprende con práctica, pero para practicar tienes que exponerte al final, ¿no? Exponerte, practicar. Es lo que estoy haciendo ahora mismo con este vídeo. ¿Me siento incómoda? O sea, ¿me siento cómoda naturalmente? No me siento cómoda naturalmente, pero lo hago. ¿Por qué? Porque creo que es bueno para mí exponerme un poquillo y practicar un poquito la espontaneidad y contar esto a quien le pueda interesar. Y si no, pues nada, no pasa nada, lo he intentado, es práctica. Entonces, creo que de eso va todo, un poquito. Mi gran conclusión es esa. Desde el inicio, punto número 1, que no sé, con lo de la chica y todo esto que sucedió, es lo primero, a veces enfrentar el conflicto cuando es necesario, no nos tomen por tontos. A veces batallo guerras interiores conmigo misma por miedo a no tenerlas con el prójimo. A lo mejor necesito tenerla un poquito con el prójimo para hacerme respetar, para darme mi lugar, para darme un poquito de dignidad y exponer y expresar lo que siento a pesar de la incomodidad y a pesar del miedo. ¿Y para qué? Pues para que no nos tomen por tontos, para ganarnos un respeto. Y si no estamos de acuerdo con algo, decirlo. Esa es una de las grandes lecciones que me llevo. ¿Lo hago naturalmente? No. ¿Me cuesta? Sí. ¿Lo hago y lo intento hacer poco a poco, suavemente y día tras día y con la práctica? Sí. Y yo creo que es por ahí. Esa es una de mis grandes lecciones. Otra es lo de la espiritualidad. Está genial, pero todo en su justa medida, dosificando la espiritualidad con la rutina, con la vida, con la cotidianidad, la soledad, con el compartir y con el mezclarnos, todo un poquito, en la balanza del equilibrio. Ese es un poco el juego, ¿no?, que hay que hacer. Y yo creo que de eso va todo un poco. Y eso, ¿no? Y el que también la parte esperanzadora es que cuando a veces sentimos que no encajamos, la gente que somos un poco rarilla o que nos han considerado raros, no siempre no vas a no encajar. Siempre hay gente para todo, lo que pasa es que hay que moverse y hay que buscar. Igual que yo tuve suerte en este viaje en India, podía haber tenido mala y dar con gente con la que a lo mejor no resonaba, pero más o menos es ir en la dirección. Si me interesan temas como la espiritualidad, el yoga y el viaje a la India, voy hacia esa dirección y a lo mejor allí conozco gente que también tengan esos mismos intereses. Al final es gente que tenga tus mismos intereses, gente que tenga tus mismos valores y desde ahí intentar construir un vínculo agradable y seguro al final, ¿no? Y bueno, esas son algunas de mis reflexiones. Y luego también el valorar lo que tenemos, aunque suena algo súper típico y tal, ¿no? Suena como súper manido. Valora lo que tienes. No, pues es verdad, es que, joder, hay gente que está muy jodida. ¿Estás jodido? Tú, sí, a lo mejor sí, pero ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué? Porque claro, yo pienso en la gente de India, en su pobreza, en su sociedad, en cómo vivían allí y ostras. Y luego igual son más felices, ¿eh? No lo sé, tengo mis dudas. Valorar lo que tenemos, la suerte que tenemos de dormir en una cama blandita, calentitos, o de tener aire acondicionado quien tenga aire acondicionado. Tener agua corriente, muchas cosas, darte una duchita a gustito, calentita en tu casa. Son muchas cosas las que están ahí y a veces no valoramos, pero de vez en cuando vienen bien estos viajes para recordárnoslo. ¿Se nos olvidará? Seguramente, seguramente se nos va a olvidar agradecer esto, pero de vez en cuando surgen cosas que te hacen agradecer
lo que tienes, ¿no? Es como cuando alguien se rompe un pie o se coge simplemente una gripecilla, ¿sabes? Una gripe que sabes que vas a remontar y no va a pasar nada, pero en ese momento, que ya ves tú, sabes que va a durarte una semanita tal, es que dices, joder, con lo bien que estaba yo cuando estaba sana. Entonces, bueno, pues surgen cositas que te ayudan a valorar, agradecer, compartir, comprensión, mezclarnos más con lo de fuera, no solamente con lo de dentro. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que me llevo de India. Y también, sobre todo, aprendí que no quería dar, o sea, que a veces la mente es súper cambiante, súper cambiante. Joder, ¿cómo estaba yo cuando estaba en el viaje en India? Todo emocionada, guau, qué bien, todo, la euforia aquí. Si yo hubiese hecho el vídeo justamente en India o nada más llegar, hubiese sido un vídeo completamente diferente a este que estoy haciendo ahora. Si yo hubiese hecho un vídeo hablando de India un mes después de India, hubiese sido un vídeo completamente diferente al vídeo que estoy haciendo ahora. He querido dejar pasar un tiempo prudencial para no exponer mi experiencia ni desde el subidón, ni desde el bajón, desde el batacazo de darme cuenta de esto de la espiritualidad, de la decepción con el yoga de aquí, de no sé qué, de mi momento, de decir, me he confundido un poco las ideas, tal. Por eso es importante también dejar pasar un tiempo prudencial para tomar decisiones, no desde el subidón, no desde el bajón, desde un punto más o menos medio, neutro, para poder exponer y tomar mejores decisiones o exponer las cosas con un poquito más de perspectiva, un poquito más de objetividad, que siempre va a haber subjetividad, sí, pero por lo menos ahí encontrar el punto medio. Y creo que ya voy a terminar este pedazo de podcast que creo que ha sido muy denso. Lo voy a tener que poner por capítulos. Y quedan cosas, que no he contado muchas. Pero bueno, quizás esto pueda servir para más adelante abrirme, no sé, si os apetece, pues no sé, me lo podéis dejar por comentarios, si os ha gustado, si no, podéis dejarme por comentarios si os apetece que hiciese un poquito más adelante, bueno, alguna de estas que me pueda animar, algún canal tipo Twitch o algo donde podamos conversar y a lo mejor me podáis escribir en directo alguna cosilla o comentar como si estuviésemos tomando un café o charlando, para que esto no solamente sea un monólogo, sino que vosotros también podáis interactuar, y aunque sea por escrito o lo que sea, estaría súper chulo. Y si os apetece, pues a lo mejor me puedo animar, en plan, pues ir proponiendo temas de conversación y hablar sobre ellos o lo que sea, relacionados con espiritualidad o no, lo que sea, porque hemos dicho que la espiritualidad está bien, pero todo lo demás también. Así que nada, chicos, chicas, gente de YouTube, os mando un súper abrazo. No sé cuánto tiempo llevo ya grabando, tengo sueño, me voy a ir a dormir. Me voy a ir a dormir. Espero que se os haya hecho entretenido, por lo menos. Y espero que os haya resultado agradable. Yo he estado más o menos cómoda dentro de mis incomodidades. No está mal para ser así un momentito de práctica, ¿no? De la exposición y todo esto. Así que nada, os mando un abrazo grandísimo. Estoy dispuesta a leeros en comentarios cualquier cosita que me queráis comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.